¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Wrestling Addict aquí con un nuevo video para ustedes. Bienvenidos al video review respecto a lo acontecido en WWE Hell in a Cell, pay-per-view que se desarrolló en el AT&T Center en San Antonio, Texas, y que nos presentó 8 luchas. Todos los títulos en juego, lamentablemente a excepción del título intercontinental y del título de los Estados Unidos. Los SmackDown Live Tag Team Championships estuvieron en juego cuando The New Day se enfrentó a Rusev Day. En cuanto a The New Day, a los campeones de parejas de SmackDown Live tuvieron como representantes en el ring a Kofi Kingston y Big E, mientras que sabemos por el lado de Rusev Day, el equipo era capitaneado, al menos en teoría, liderado por Rusev, secundado por el talentoso y vital durante estas últimas semanas para los intereses del tag team Rusev Day, me refiero a Aiden English. Lana asistiendo desde fuera del ring, y por el lado de los campeones teníamos a Xavier Woods tratando de interferir, de ayudar en lo más posible a los campeones de parejas. Una lucha bastante breve, propio de un espectáculo que se prevé solamente para el pre-show, para el kick-off show. Tuvimos a Aiden English intentando realizar todo dentro del ring, y lamentablemente creo que eso fue lo que le costó a este equipo de Rusev Day, ya que el enforcer del equipo, la fuerza, la fortaleza, estaba representada por Rusev, quien lamentablemente tuvo muy poca incidencia, muy poca acción dentro del ring. Cuando parecía que podía llegar a tenerla, Aiden English se metió, Aiden English se apropió de ser el hombre legal dentro de la misma, ejecutó un Aiden Splash, que consiguió un conteo de 2/3 y luego también ejecutó el Accolade, que es uno de los signature maneuvers de Rusev, pero obviamente sin el éxito que el búlgaro habría obtenido si él llegase a haber aplicado esa maniobra sobre Kofi Kingston. Los campeones, fiel a su experiencia, fiel a lo que representan, esperaron el momento ideal como para aprovechar algún tipo de distracción que pudiera generarse, ¿no es cierto?, entre los retadores, y eso fue lo que sucedió. Aiden English se distrajo con Rusev, parece ser que tuvieron determinado desacuerdo, determinada diferencia, y eso hizo que se desenfoquen del combate. Eso bastó para que Kofi Kingston ejecute su Trouble in Paradise a la perfección sobre Aiden English y termine de lograr el conteo de 3 en favor de The New Day. Habría querido ver esta lucha dentro de la cartelera de Hell in a Cell como tal. Sin embargo, WWE de último momento decidió trasladarla, moverla, cambiarla hacia el pre-show. Y otra de las cosas que alteraron, me parece, aún más la expectativa de cara a este combate fue el hecho de que semanas atrás WWE ya nos iba promocionando que para el siguiente pay-per-view que nos va a presentar esta empresa, me refiero al Super Showdown a desarrollarse en octubre 6, The New Day iba a defender sus títulos frente a The Bar. Vean ustedes, The Bar, aquel equipo que perdió la final del mini torneo de parejas frente a Rusev Day, tenía un gran premio que era el de llegar a ser retadores número 1 hacia el siguiente pay-per-view. Inconsistencias, incongruencias, cosas ilógicas de WWE que conspiran contra su producto. No lo es todo tener una buena acción dentro del ring, con buenos performers, sino también saber vender esa acción dentro del ring con esos buenos performers, y ahí es donde WWE, a mi entender, fracasó. En síntesis, The New Day retuvieron los SmackDown Live Tag Team Championships. Jeff Hardy vs. Randy Orton inauguraron el WWE Hell in a Cell pay-per-view y la nueva estructura y diseño de la jaula infernal. Finalmente, por primera vez en su carrera, Jeff Hardy iba a hacer su sueño realidad, estar presente dentro de un combate de jaula infernal. Se enfrentaba ante el experimentado Randy Orton, quien dentro del storyline de este combate nos demostró justamente aquello, y eso fue algo digno de resaltar, que él era el que conocía este tipo de luchas y sabía cómo aprovechar el ambiente para generar mayor daño a su oponente. Fue el amplio dominador del combate, utilizó sillas, utilizó desde el minuto
Uno, la estructura de la jaula para generarle daño a Jeff Hardy. Lo lanzó desde dentro del ring hacia afuera, impactando pesadamente el cuerpo de Hardy con una de las paredes de esta jaula infernal. Posteriormente, utilizó la silla, como les decía, para impactar a Jeff Hardy fuera del ring. Luego lanzó la humanidad de Hardy hacia una escalera fuera del ring. Posteriormente a eso, el Viper Orton armó otra escalera en el ring y procedió a castigar a Hardy pesadamente con ella. El enigmático trataba de defenderse, pero Orton tenía respuesta para cada intento de recuperación de Hardy. Llegamos a un momento inédito dentro de la noche. Randy Orton tomó un destornillador y lo metió dentro de uno de los cartílagos de una de las orejas de Jeff Hardy, generándonos un momento bastante feo para ver. Procedió a hacer lo que todo destornillador hace y sirve. En este caso utilizó la carne del cartílago de Jeff Hardy para intentar revolver todo lo que había en esa pobre oreja que había sufrido y mucho. Post aquello, Orton también hizo víctima a Hardy de su DDT utilizando las cuerdas del ring. Jeff Hardy logró de cierta manera presentar algo de ofensiva que genere en Orton algún tipo de daño. Y esto fue claramente lo que vimos cuando impactó un Swanton Bomb plenamente en la humanidad de Orton, pero también haciéndolo víctima de una silla. Algo sucedió, parece ser que ha quedado una astilla de una de las mesas que Hardy intentó utilizar en un principio del combate, y Randy Orton sufrió una pesada, muy fuerte lesión en uno de sus cuádriceps. Se le quedó incrustada una de las astillas, aparentemente, es lo que se pudo ver a través del WWE Network, y sangraba pesadamente ese cuádriceps. Post aquello, Hardy tomó su cinturón, impactó a Orton en la espalda, dejándole bastantes heridas y cortes en la humanidad de Orton. Hardy se sintió en control, pensó que por primera vez podía utilizar la jaula infernal a su favor plenamente y llevarse el triunfo, ¿por qué no?, sobre Randy Orton, su gran rival de estos meses. Puso una escalera grande en el ring, quería ejecutar un Swanton Bomb de pronto o un leg drop desde lo más alto de la escalera sobre Randy Orton, a quien había dejado inconsciente encima de una mesa. Pero Hardy ahí se dio cuenta de que la jaula infernal era otra cosa, de que había un techo que limitaba el accionar de Hardy, y por eso decidió treparse incluso al techo de la jaula infernal, palanquearse, abanicar todo su cuerpo y lanzarse desde arriba sobre Randy Orton. Desgraciadamente, cuando él se lanzó, Randy Orton logró levantarse y Hardy impactó tremendamente, duramente, sobre la mesa y luego traspasó hacia la lona, quedando visiblemente golpeado, aturdido. El árbitro entró en shock, exigió que se levante la estructura de la jaula infernal, y Jeff Hardy lamentablemente no pudo cumplir con su deseo, que era de ganar el combate. Randy Orton en aquel momento aprovechó las circunstancias y le exigió al árbitro que antes de que vengan los paramédicos le permita hacer la cuenta de 3 correspondiente. Así fue, y Randy Orton quedó como ganador del combate. Pero efectivamente, Jeff Hardy cumplió con su sueño y con su promesa. Estuvo en la jaula infernal, en una lucha con todas las exigencias que demanda aquello, pero también nos dejó momentos difíciles de olvidar. Creo que en esta lucha se rescató, se reivindicó el motivo por el cual la jaula infernal es una de las luchas que mayor expectativa generan en los fanáticos del pro wrestling en general y obviamente de WWE. El Viper, con este triunfo, creo yo, va decidido con todo a ir escalando dentro del roster de SmackDown Live y, por qué no, en algún momento ya ir por ese WWE Championship.
Y llegó la noche de Becky Lynch, con nueva actitud, con nueva determinación. Se enfrentó a Charlotte Flair y la derrotó en su propio juego. Impidió que The Queen ejecute sus maniobras más fuertes, sus signature maneuvers, pues si hay alguien que conoce a la campeona Charlotte Flair es Becky Lynch. Creo que después de esta lucha a nadie le cabe la menor duda de que Becky Lynch es la luchadora más popular del roster de mujeres de SmackDown Live. A pesar de que WWE nos la está presentando como heel, la gente no hace nada más que aplaudirla, vitorearla y celebrar junto a ella. Y digo celebrar porque sí, queridos amigos, Becky Lynch es la nueva campeona de mujeres de SmackDown Live, conquista este título por segunda ocasión y vaya que tuvimos tremendo combate. Psicológicamente me agradó mucho lo que nos presentaron ambas, lo que buscaron vendernos y dentro del ring el entendimiento que ellas tienen es verdaderamente espectacular. A eso sumemos que Becky con esta nueva actitud le agrega nuevas cosas que no habíamos visto antes en el accionar de la talentosa Lass Kicker. Charlotte intentó su figura 4, no pudo hacerlo, intentó su moonsault, no pudo hacerlo, intentó el natural selection, tampoco lo logró, mientras que Becky sí fue debilitando poco a poco a la campeona con su armbar, con su triangle submission maneuvers, hasta que logró hacer el conteo de 3 sobre The Queen Charlotte Flair, quien, una vez terminado el combate, buscó llevar las cosas a otro nivel, enfriar la situación, darle la mano a Becky Lynch y felicitarla, recuperar quizás esa amistad perdida, pero Becky, en lugar de estrechar la mano de Charlotte, le restregó en la cara que había ganado ese título y que no quería compartir el brillo de la noche, lo mágico de este logro con nadie más sino con ella. Y eso a los fanáticos les encantó. Queridos Wrestling Addicts, nosotros como fanáticos lo que queremos es, más allá de disfrutar de tremendos espectáculos, de grandes luchas, es tener dentro de esta era PG algo de actitud, algo distinto, algo de deseo de superación, y eso es lo que creo que la gente quiere y por eso se identifica tanto con Becky Lynch y este nuevo giro a su personaje. Aplauso para las dos. Se ratifica para mí que Charlotte Flair es la mejor performer que existe hoy por hoy dentro de la división de mujeres de WWE, sea de Raw o de SmackDown Live, pero jamás desmerecer a una Becky Lynch talentosísima, luchadora y que se siente mejor que nunca dentro de este nuevo giro a su personaje. Así que desde la siguiente semana a disfrutar a Becky Lynch como la nueva campeona de mujeres de SmackDown Live. Y dicho sea de paso, este feudo va a continuar. No olvidemos que WWE está promocionando para el Super Showdown una nueva lucha titular entre Becky Lynch y Charlotte Flair. Dolph Ziggler y Drew McIntyre pusieron sus títulos en juego para enfrentarse a las 2/3 partes de The Shield. Me refiero al campeón intercontinental Seth Rollins y Dean Ambrose. Tremenda lucha entre los cuatro. Fue un ejemplo de lo que debe ser una lucha de tag team, con un enforcer y con otro luchador que más destaca por su técnica, por su habilidad. En los dos equipos tuvimos aquello. Dean Ambrose, tras su rehabilitación, su reincorporación a WWE, luce hoy más que nunca como la parte fuerte de este tag team que ha conformado con Seth Rollins, mientras que Drew McIntyre y estos años de ausencia de WWE lo que han hecho es fortalecer al escocés y tenerlo como un luchador más evolucionado y completo que le puede aportar mucho a WWE. Era también el enforcer del equipo campeón de parejas de Monday Night Raw. Ziggler y Rollins obviamente destacando por la gran química que tienen entre ellos al enfrentarse y por las habilidades y técnica con la que ejecutan sus respectivas maniobras. Tuvimos una gran, pero gran lucha, más allá del resultado, que fue el que no terminó de agradar a la gran mayoría de gente como debía de ser, pues sabemos que Ziggler y que McIntyre son promocionados como los heels de esta lucha y del evento en general, del futuro feudo que hoy oficialmente arrancó. Pues tendremos a el stable completo de The Shield enfrentándose a Braun Strowman, Dolph Ziggler,
y Drew McIntyre en una lucha de 3 contra 3 en el próximo pay-per-view de WWE denominado Super Show, a realizarse en octubre 6 del 2018. Pero bueno, volviendo a la lucha, el complemento perfecto entre ambas parejas. En un principio Seth Rollins pasó más tiempo dentro del ring, así que se construyó el hot tag, recibió fuerte castigo por parte de Ziggler y luego una catapulta terrible por parte de Drew McIntyre, exhibiendo la fortaleza del escocés, pero Seth Rollins, gracias a uno de sus movimientos hábiles del blockbuster, logró ganar determinado momentum, darle el tag a Dean Ambrose y en ese momento se desató el caos dentro del ring. Cada equipo, cada luchador buscaba hacer lo mejor para impedir el pin respectivo que pudiese sufrir uno de sus compañeros, hasta que Drew McIntyre logró dejar maltrecho a Dean Ambrose fuera del ring y definitivamente afectar la incidencia de la lucha, propinarle tremenda patada a Seth Rollins, quien estaba siendo víctima de uno de sus suplexes a Dolph Ziggler. De esta forma, el stable de Braun Strowman, en este caso los Tag Team Champions, me refiero a Drew McIntyre y Dolph Ziggler, retuvieron sus títulos, demostrando no solamente que puede ser dura amenaza para los consagrados Rollins y Ambrose, sino que como equipo pueden incluso superarlos. Eso fue lo que tuvimos esta noche. Ganaron en buena lid los rudos y es un gran arranque oficial del feudo que tendremos durante lo que queda de este año, me parece, entre Strowman, Reigns, Ambrose, Rollins, Ziggler y McIntyre. AJ Styles se enfrentó a Samoa Joe por segunda ocasión con el WWE Championship en juego. Dentro de lo que es este Hell in a Cell fue el quinto combate de la noche. Y tras 20 intensos minutos más o menos de duración de este combate, que dicho sea de paso a mi entender fue mejor que el que tuvieron estos dos en SummerSlam, AJ Styles oficialmente retuvo el WWE Championship. Es cierto, el Phenomenal One en ningún momento ejecutó sus dos maniobras más impactantes, más importantes, sus signature maneuvers. Me refiero al Phenomenal Forearm o al Styles Clash. Pero, en base a su destreza dentro del ring, logró zafarse en el momento clave de un Coquina Clutch implacablemente aplicado por parte del retador, Samoa Joe, y hacer el pin correspondiente al retador para retener su WWE Championship. Sin embargo, eso fue lo que nosotros vimos y lo que el árbitro vio en primera instancia a través de la cámara principal del combate. No llamaba la atención, les digo, a mi entender, que Samoa Joe, inmediatamente sucedido aquello, creyó haber ganado el combate. Y eso en alguien de la experiencia de Joe, por supuesto que llamaba la atención y decíamos a qué se debe esta reacción del Samoan Submission Machine, más allá de que pueda estar frustrado por haber perdido el combate. Y no le faltaba razón a Joe. El momento en el que él logra atrapar a AJ Styles en el Coquina Clutch, cerrar la maniobra en la lona, en el ring, AJ Styles, el momento en el cual logra revertir esa Coquina Clutch, había quedado muy maltrecho todavía, recibía castigo en su cuello y desde otra cámara, que el árbitro no pudo ver, obviamente, Styles golpea su mano sobre la humanidad de Samoa Joe en clara señal de haberse sometido. El árbitro no vio aquello y continuó con el conteo de 3 en favor de Styles. Controversia, incluso más que la de SummerSlam, un mejor combate en esta ocasión, pero esto ya nos abre paso y nos da más que motivación suficiente para esperar la tercera lucha entre Samoa Joe y AJ Styles dentro de un pay-per-view, cuando será, de acuerdo a lo que WWE nos ha promocionado incluso antes de este Hell in a Cell, sería en octubre 6 en el siguiente pay-per-view de la empresa, denominado Super Showdown.
Así que todavía ahí es cuando esperamos tener algo mejor incluso de lo exhibido ahora en cuanto a wrestling match entre AJ Styles y Samoa Joe. Por lo pronto, al finalizar esta noche, el Phenomenal One continúa reinando como WWE Champion. A estar muy pendientes también respecto a lo que sucede en SmackDown Live y ver cuál es la decisión que la autoridad máxima de SmackDown Live, en este caso ante la ausencia de Shane McMahon, me refiero a Paige, tomará para solucionar esta controversia que afecta al panorama del WWE Championship, a AJ Styles, el campeón actual, y a Samoa Joe como retador. Miz y Maryse se enfrentaron a Daniel Bryan y Brie Bella en un Mixed Tag Team Match, que suponía ser el segundo encuentro, en el fondo, entre el Miz y Daniel Bryan. Recordemos que Lay Lister había derrotado al líder del Yes Movement en SummerSlam y estaba presumiendo y restregándole en la cara a Bryan respecto a ese triunfo y esa supremacía que él tenía. Fue justamente debido a ese discurso del Miz, secundado por su esposa Maryse, que Brie Bella apareció en la previa para ayudar a su esposo Bryan, y por eso tuvimos esta lucha, que arrancó con Bryan y con el Miz dentro del ring, claramente dominante el Miz en base a sus trucos, a sus mañoserías. Es un heel perfectamente consolidado dentro de WWE que sabe venderse de la mejor forma. Maryse también le aporta muchísimo al personaje del Miz, son un buen complemento, pero la lucha cambió, se desordenó, digámoslo así, se volvió más atractiva a la vista en cuanto se refiere al storyline que tenían estos cuatro entre sí, cuando Brie Bella logró ingresar al ring. Maryse, escudándose en que hace 5 meses, según lo que ella decía, recientemente había dado a luz, no estaba en capacidad de subir a un ring a enfrentarse con Brie, prefirió escudarse, protegerse en su esposo. Pero eso le importó poco a Brie, quien castigó al Miz fuertemente, propinándole incluso un fuerte sangrado a la altura de una de sus cejas, y luego se fue en contra de Maryse. Ahí arrancó todo este desorden que les digo, pero la gente parecía disfrutar de lo que estaba sucediendo en el combate, más aún cuando luego vimos a Daniel Bryan y a Brie a ser víctimas de las yes kicks, tanto al Miz como a Maryse respectivamente, para deleite de la mayoría de fanáticos que estuvieron en el AT&T Center presenciando este combate. Parecía la gran posibilidad de que Bryan, al menos en la estadística, equipare lo sucedido respecto al Miz y el triunfo que tuvo este en SummerSlam. A pesar de que, siendo realistas, esta no era una lucha de 1 contra 1. Pero bueno, bastó una distracción por parte de Brie Bella. Ella intentó hacer un roll-up para Maryse y esta sí estuvo bastante despierta para nuevamente canjear ese roll-up por un roll-up a favor de ella, y sosteniendo los pantalones de Brie hizo imposible que la Bella pueda lograr el pin en favor del equipo de los Faces. De esta forma, queridos Wrestling Addicts, Maryse y el Miz obtienen un triunfo importante y además reivindicatorio. Recordemos que estos dos se habían enfrentado sin suceso en WrestleMania el año anterior frente a John Cena y Nikki Bella. Fueron destrozados, obviamente. En esta ocasión las cosas fueron distintas y el Miz, como heel, puede sacar provecho de este triunfo, y a pesar, insisto, de haber sido un Mixed Tag Team Match, continuar presumiendo y restregándole en la cara a Daniel Bryan de que ya lo ha derrotado en 2 ocasiones. WWE, fiel a lo que ha buscado hacer antes de este Hell in a Cell en pos de demostrarnos su poderío y promocionar al mismo tiempo otros pay-per-views, se encargó de darnos como hecho que para el próximo pay-per-view de WWE, me refiero al Super Showdown a realizarse en octubre 6, tendremos una nueva lucha entre el Miz y Daniel Bryan, y su ganador tendrá una oportunidad titular por el WWE Championship a futuro. Así que hagan sus apuestas, se viene aparentemente lo que será el desenlace entre Daniel Bryan y el Miz dentro de lo que es este largo feudo. Pero al menos el A-Lister, pase lo que pase en Super Showdown, tiene el as bajo la manga de decir
o la excusa perfecta de decir que él ya en la estadística superó a Daniel Bryan. Pero sabemos nosotros, eso sí, que en Super Showdown lo que se juega en esa lucha verdaderamente es más importante que lo que se ha jugado en SummerSlam y en Hell in a Cell entre estos dos. Un buen momento, un buen show, no un despliegue de virtudes de este combate, pero sí que bastante entretenido. El Miz y Maryse, ganadores de esta noche. Women's Championship Match. Ronda Rousey, campeona de mujeres de Monday Night Raw, se enfrentó a Alexa Bliss en lo que suponía, les digo, a mi criterio, ser la lucha que menor expectativa generaba dentro de lo que es este pay-per-view. No por las condiciones de Alexa Bliss ni por el presente de Ronda Rousey, sino por la forma en la cual WWE nos había venido promocionando este feudo. Desde que estas dos empezaron a verse las caras previo a SummerSlam, luego potenciado esto que les digo con el squash match que tuvimos en el evento más esperado del verano. La construcción previa a Hell in a Cell no había sido buena y me hacía pensar de que en esta ocasión íbamos a tener más de lo mismo, una Alexa Bliss que lució demasiado débil en la previa a este combate y que iba a ser fácil presa de The Baddest Women on the Planet, Ronda Rousey. Las cosas parecieron cambiar, sin embargo, en el pasado Monday Night Raw, en el previo justamente a Hell in a Cell, a este combate entre estas dos por el Women's Championship, cuando Alexa Bliss impactó a traición a Ronda Rousey en sus costillas. Y en base a esa patada que le dio The Goddess One, WWE buscó vendernos la idea de que Ronda Rousey se encontraba lesionada y por ende Alexa Bliss tendría alguna mínima opción al menos de salir con el título de mujeres en su poder una vez terminado Hell in a Cell. Era un desafío fuerte para Ronda Rousey, ya que tenía que salir de su hábitat natural. ¿Qué significa el hábitat natural de Ronda Rousey? El dominio, el exterminio y la aniquilación constante de sus oponentes. Así lo hizo en el MMA y en WWE desde que llegó. No habíamos visto esa otra faceta de Ronda Rousey, la de vender el castigo propinado por su rival y hacer lucir bien a su rival. Ese era el reto que tenía Ronda Rousey esta noche. Y Alexa Bliss, como experimentada, como múltiple campeona de mujeres, tanto de Raw como de SmackDown Live, debía tener mayor dominio dentro del combate a pesar de en la previa no ser la más opcionada para ganarlo. En fin, llegamos al combate en sí y Ronda Rousey sigue sorprendiéndome gratamente con su evolución. Hay que tomar en cuenta que esta mujer recién llegó al mundo WWE procedente del MMA con toda la variabilidad y los cambios que esto significa a principios de este año. Y se nota que ella tiene una facilidad de aprendizaje tremenda. Es cierto, tiene las mejores maestras posibles, pero definitivamente cuando hay talento se puede demostrar fácilmente un progreso, y eso es lo que vimos en esta lucha. Ronda Rousey se dedicó a ser la presa de Alexa Bliss dentro de este combate. No fue la victimaria. Se dedicó a vender y a hacer lucir bien a Alexa, a darnos a entender de que podía existir la posibilidad de perder esta lucha y ser el gran shocker de la noche. Por su parte, Bliss tuvo aliadas de peso como ex campeonas Mickie James y Alicia Fox. Sin embargo, estas dos nada pudieron hacer frente a la furia de la asistente de lujo que tuvo Ronda Rousey, su gran amiga Natty Neidhart, quien en un momento clave del combate logró dejar fuera de combate, valga la redundancia, a las aliadas de Alexa Bliss que intentaron interferir en beneficio de The Goddess One. Bliss en un momento dado me hizo creer que podía existir la posibilidad de que derrote a Ronda Rousey y, como les digo, ser el shocker de la noche. Eso habla bastante bien de lo que hicieron estas dos dentro de la lucha y era bueno ver cómo el público poco a poco se iba involucrando respecto al combate. Parece ser que el público presente tenía las mismas expectativas que yo en la previa al desarrollo de esta lucha. Finalmente, Ronda Rousey apeló a su actitud, a sus agallas, a su agresividad, para olvidarse de la lesión sufrida, del dolor que tenía. Esa era la storyline que nos estaban construyendo y vendiendo, creo, de muy buena manera,
para terminar por atrapar en la figura de sumisión a Alexa Bliss, quien no tuvo otro remedio que rendirse. Creo que este fue el desafío más duro de Ronda y le resultó bien. Incluso más fuerte el desafío de WWE en este combate frente a Alexa Bliss que el que tuvo en su momento ante Nia Jax, que fue una verdadera batalla. En esta ocasión fue una muestra de que Ronda Rousey incluso puede realizar otro tipo de labor dentro del ring. No solamente dominar, sino también vender apropiadamente el castigo de su rival. Bien por las dos, bien por la Women's Division, Ronda Rousey continúa como campeona de mujeres de Monday Night Raw y su próxima lucha será en equipos, pues ella estará acompañando a las Bellas en un enfrentamiento ante el Riot Squad, mientras que The Goddess One Alexa Bliss tendrá que esperar a Evolution, al menos hasta el momento, para enfrentarse en una gran promesa de lucha al menos, ante la 7 veces campeona de mujeres Trish Stratus. Roman Reigns, campeón universal, se enfrentaba a Braun Strowman, quien había decidido canjear su briefcase justamente en este evento, en Hell in a Cell, en una lucha de jaula infernal. Special Guest Referee Mick Foley. Había ingredientes más que suficientes como para prepararnos a disfrutar dentro de una guerra en esta jaula infernal. Lamentablemente las cosas a mi entender no sucedieron así. Esta jaula infernal estuvo muy por debajo del nivel exhibido en la primera lucha de jaula infernal de este evento, me refiero a la de Jeff Hardy y Randy Orton. Prácticamente la jaula no se la utilizó, estuvo de adorno. Sí, se usaron sillas, se usó una mesa, pero de ahí en más fue un combate simple, un combate muy pero muy sencillo entre Reigns y Strowman, marcado por un fallo terrible de Mick Foley, una pérdida de concentración, asumo, lamentable por parte del Hardcore Legend, quien en un intento de pin de Braun Strowman, en lugar de hacer el conteo de 2,5, 2 3/4, hizo un clarísimo conteo de 3. Fue tan evidente el error que WWE prefirió no repetir más ese accionar de Foley en ese intento de pin de Strowman. Y va afectando obviamente a quien supuestamente Vince McMahon quiere menos afectar, que es Roman Reigns. Tal parece que los astros no se alinean de la mejor manera para que a Roman Reigns le salgan bien las cosas dentro del ring. Y es que el público inmediatamente reaccionó totalmente en contra de lo visto, y ya saben sobre quién va a recaer toda la culpa. No necesariamente sobre Mick Foley, sino sobre Roman Reigns, quien ante la gran mayoría de fanáticos no goza de la mejor de las popularidades. Y a pesar de que WWE parecía haber logrado algo importante al tener a Braun Strowman como heel y a Roman Reigns junto a Rollins y Ambrose de la noche a la mañana, los abucheos de la gente continúan hacia el líder del Roman Empire. Luego de que Roman Reigns ejecutara una spear sobre Strowman y traspasara una mesa que estaba puesta en uno de los esquineros con el cuerpo, con la integridad de Braun Strowman, no vimos sorpresivamente más acción entre estos dos luchadores promocionados como totalmente poderosos, ¿no es cierto?, como ajenos al dolor. Y más bien se limitaron a quedarse tendidos cada uno en distintas esquinas del ring. Apareció Dolph Ziggler intentando interferir de alguna manera dentro de la jaula infernal. No sé hasta ahora cómo Ziggler iba a hacerlo, si todo está cerrado por esta estructura demoníaca. Y apareció inmediatamente Seth Rollins y Dean Ambrose para tratar de darle un castigo ejemplar a Dolph Ziggler. Drew McIntyre también apareció intentando igualar las cosas en favor de los rudos, y ahí tuvimos un ángulo entre estos 4 luchadores. Todo para promocionar el próximo pay-per-view de WWE. Me refiero al Super Showdown, donde tendremos una lucha de 3 contra 3, estos dos stables enfrentados. Los 4 luchadores en mención subieron al techo, a la parte más alta de la jaula infernal, donde tuvimos un buen momento, se castigaron mutuamente entre los
entre los tag teams y luego Seth Rollins y Dolph Ziggler bajaron un par de niveles del tejado de la jaula infernal para caer cada uno pesadamente sobre distintas mesas de comentaristas. Es un spot que para fanáticos nuevos de WWE constituyó en algo extremo. Para quienes ya hemos visto y sabemos la historia de esta jaula infernal, esta movida o este spot no fue nada que llame excesivamente la atención, más allá de que cayeron pesadamente sobre las mesas. No era una altura similar a la que tuvimos, por ejemplo, vamos a lo más reciente, el año anterior, cuando Shane McMahon cayó desde lo más alto, él sí, desde lo más alto de la jaula infernal pesadamente sobre una de las mesas de comentaristas en el combate que tuvo frente a Kevin Owens. Luego de aquello sí vino el shocker de la noche. Apareció el ex campeón universal Brock Lesnar, aquel que perdiera su título en el pay-per-view inmediatamente anterior, en el más esperado del verano, en SummerSlam, frente a Roman Reigns. Ingresó con Paul Heyman, y Heyman lo que hizo fue cegar a Mick Foley atacándolo a traición con un spray, y de esta manera la actividad o la posible interferencia de Mick Foley dentro de esta jaula infernal con algún spot extremo quedó totalmente descartada. Foley, tras su error, luego fue sacado de la lucha con ese spray propinado por Paul Heyman. Brock Lesnar ingresó al ring y utilizó los pedazos de la mesa que habían quedado revueltos en el ring para castigar tanto al campeón universal como a Braun Strowman. Brock Lesnar de esta manera nos demuestra que está más que listo para ejercer su rematch clause y que tiene en mente una venganza frente a Roman Reigns. Así que tendríamos nuevamente a Brock Lesnar versus Roman Reigns. Tal parece que Vince McMahon, por un lado, quiere a Roman Reigns como cara de la empresa, pero por otro lado todavía no tiene confianza 100% en el líder del Roman Empire y sigue apareciendo, sigue queriendo tener a Brock Lesnar dentro de WWE. Para decirles en términos generales que esta lucha dejó mucho, pero mucho que desear. Y a mi entender defraudó o estuvo bajo en cuanto a las expectativas que había alrededor de ella. Por último también a señalar que el árbitro en una de las decisiones más polémicas en la historia de un Hell in a Cell decidió dar por terminada la pelea. Creo que lo mejor habría sido que Roman Reigns de alguna manera haga el pin correspondiente a Braun Strowman, pero no fue así, había que promocionar el próximo evento y a WWE no le importaba hacer lucir mal esta lucha, a pesar de que su protegido Roman Reigns se encontraba dentro de ella. Decisiones ilógicas, decisiones confusas, que terminan afectando sobre todo a quien más, se entiende, la empresa quiere proteger, que es a Roman Reigns. La gente no se va a ir en contra de Mick Foley en mayoría, la gente se va a ir en contra de Roman Reigns, porque todos sabemos que él no goza de la amplia popularidad dentro del público fanático de WWE. Así que, en síntesis, pobre Roman Reigns, se avecina un feudo entre estos dos stables, el de Strowman y el de Reigns. Ojalá al menos Strowman a partir del día lunes empiece a utilizar como argumento a no haber ganado la lucha el error de Mick Foley para sobre todo tratar de hacer ver menos mal lo que hizo el Hardcore Legend. Roman Reigns retuvo por tanto su título universal. WWE Hell in a Cell 2018 será recordado a mi entender como un evento que superó las expectativas que habían de cara al mismo. Tuvimos 8 luchas, alrededor de 4 horas de evento, 1 hora más también por el pre-show donde existió una sola lucha. Prácticamente tuvimos la oportunidad de que cada una de estas luchas tenga el espacio apropiado como para que sus performers puedan lucirse y terminar de concluir algunas storylines o iniciar o en tal caso continuar otras. A destacar mucho la primera lucha de Jaula Infernal entre Jeff Hardy y Randy Orton, por ejemplo.
La batalla entre AJ Styles y Samoa Joe, más allá del controversial final, creo que exhibió un muy buen nivel luchístico. El excelente Tag Team Championship Match por el lado de Monday Night Raw. Y el tener una nueva campeona de mujeres en Becky Lynch. Pudimos apreciar además una nueva faceta de Ronda Rousey que no desentonó, con una Alexa Bliss que al menos exhibió un poco más, ¿no es cierto?, de agresividad y un poco más de resistencia ante The Baddest Women on the Planet. Y lamentablemente lo negativo fue el main event de la noche, en el que creo estaba cifrada la mayor expectativa en la previa a este evento por la forma en la cual se pensaba WWE iba a promocionar a Roman Reigns como campeón universal. ¿Qué te pareció a ti, Hell in a Cell? Déjame tus comentarios, tus opiniones. Somos Wrestling Addict, dale like, suscríbete y comparte el video.